Hola, soy Samantha, psicóloga de Centro Psicológico, y el día de hoy quiero platicar contigo sobre algunos puntos que te pueden dar información para saber si tu consumo de alcohol está siendo problemático. El consumo de alcohol en nuestro país es algo bastante normalizado. Sin embargo, es difícil saber en dónde podemos fijarnos para poder notar si realmente estamos teniendo un problema o no. Ahorita vamos a platicar algunos puntos que nos van a dar la pauta para poner atención y prender un poquito las alarmas respecto a si estamos teniendo realmente algo más allá de un consumo social que esté en un riesgo bajo. Un primer punto en el que puedes darte cuenta que estás teniendo un problema es que tu consumo se vuelve más frecuente y además necesitas mayores cantidades de lo que habías previsto. Esto es, tú puedes llegar un día y decir, híjole, pues hoy no tenía ganas de tomar, pero hoy me quedo, ¿no? O me voy a tomar 3 y esas 3 se vuelven 10, por ejemplo, ¿no? Ese es un primer factor que nos va a hablar de un consumo problemático. Prever un consumo y superarlo, o prever un día en donde no habrá consumo y que aún así se presente. Es un primer punto. Ahora, otro de los puntos que nos pueden hablar de la dificultad que podamos estar teniendo con el consumo de alcohol es tal cual el esfuerzo constante para dejar de consumir o disminuir el consumo y que no sea un esfuerzo exitoso. Es decir, intentar, por ejemplo, decir, bueno, no voy a tomar 3 semanas y que esas 3 semanas no se logren, que acabamos haciéndolo a lo mejor a la semana o a las 2 semanas. Son estos esfuerzos persistentes por disminuir o abandonar el consumo, pero que al final no acaban por ser exitosos. Queremos dejarlo en metas muy concretas, pero no logramos cumplirlo. Ese es justo otro de los factores que nos pueden hablar de un consumo problemático. Otro aspecto que podemos nosotros empezar a notar si creemos que tenemos un problema de consumo de alcohol es que empezamos a invertir mucho tiempo para conseguir alcohol, para consumir alcohol y para recuperarnos del consumo de alcohol. Esto quiere decir que nuestra vida empieza a derivar cada vez más cantidad de tiempo para recuperarnos del consumo, para consumir o para conseguir, ya sea dinero o recursos para poder continuar el consumo. Entonces, ese es otro aspecto en el que podemos poner atención, notar cómo nuestra cantidad de tiempo asignada a empezar a depender, ¿no?, de conseguir el consumo, de recuperarnos y de consumir, empieza a ser cada vez mayor. Algún aspecto que también nos puede dar información sobre las alarmas respecto al consumo de alcohol es esta como ansiedad, este deseo muy fuerte de querer consumir, ¿no? De repente sentir que ya es viernes y querer salir ya de la oficina para poder tener el consumo, ¿no? O sea, se refiere básicamente a esto, como este nerviosito que podemos estar sintiendo si queremos ya poder consumir, ¿no? Ese es como otro factor en el que podemos poner atención. Tener esta necesidad, este deseo fuerte por querer consumir, nos habla de una alerta también. Por otro lado, el consumo recurrente, es decir, repetido, constante, que nos lleva al incumplimiento de nuestros deberes, también es un factor que nos habla de un consumo problemático. Esto quiere decir que por el asunto de haber consumido, a veces ya no voy a trabajar, dejo de hacer cosas como de mis deberes, a lo mejor intrínsecos, diarios, empiezo a abandonar el cuidado, por ejemplo, de bañarme, ¿no? Tal vez de invertir tiempo en mi cuidado personal, empezar a dejar de cumplir con nuestros deberes es otra de las alertas que pueden hablarnos de un consumo problemático. Por otro lado, el empezar a abandonar actividades recreativas, actividades importantes que en su momento nos gustaba mucho hacer, por ejemplo, el ejercicio, por ejemplo, visitar amigos, visitar a la familia, empezar a abandonar esas actividades por el consumo o porque me estoy recuperando del consumo o porque estoy viendo cómo le hago para conseguir la forma de continuar consumiendo, o sea, representa otro de los factores en los que hay que poner atención porque nos habla de que eso está empezando a impactar en nuestra vida de manera negativa. Entonces, empezar a dejar de hacer aquellas cosas que normalmente nos hacían sentir bien, que normalmente nos gustaba hacer, que eran como recreativas para nosotros, y empezarlas a abandonar por
estar consumiendo por recuperarme o por conseguir el consumo, es otra alerta roja. Por otro lado, una de las cosas que también nos van a hablar de que estamos empezando a tener un problema es que a pesar de que nos sentimos mal por haber consumido, ya sea física o psicológicamente, podemos haber tenido un día anterior en donde consumimos muchísimo y acabamos por sentirnos físicamente mal, psicológicamente mal por eso, y aún así continuamos el consumo, ¿no? Eso nos habla también de que hay un factor ahí al que hay que poner atención, ¿okay? Si empezamos con una fiesta el día previo y al día siguiente nos sentimos muy mal, pero de todas maneras continuamos, eso es un factor importante para empezar a poner también mucha atención. Por último, dos factores importantes que nos van a hablar de un problema de consumo de alcohol que se nos está saliendo de las manos es la tolerancia y la abstinencia. Por un lado, la tolerancia se refiere a dos aspectos a los que hay que poner atención. El primero es que necesitamos más alcohol para sentir el efecto que nos gusta. Si inicialmente lo que me gusta es sentirme un poco desinhibido y con 2 cervezas puedo lograrlo, la tolerancia implica que ya 2 no me son suficientes. La tolerancia implica que necesito tal vez 3 o 4 para lograr ese mismo efecto que anteriormente yo necesitaba, que me gustaba, que buscaba yo en el consumo. Y el otro aspecto asociado a la tolerancia es que yo puedo tomarme las mismas 2 cervezas, pero no llega el efecto que yo quiero. Es un poquito la combinación, ¿no? Quiero tenerme en cierto nivel, ¿no?, de desinhibición, y yo antes sabía que 2 cervezas me funcionaban, ahora no son suficientes, ¿no? Entonces, por un lado es el que necesito más sustancia para lograr el efecto que quiero, y que la cantidad que anteriormente me daba el efecto deseado, hoy por hoy no me lo da. Ese es otro factor. Ahora, sobre la abstinencia, esto se refiere básicamente un poco a la resaca. Cuando estamos sintiéndonos mal después de haber tenido un consumo exacerbado, viene la llamada cruda. Entonces, la abstinencia se refiere a que en ocasiones empezamos a experimentar un malestar tras haber interrumpido el consumo. Entonces, dentro de esta abstinencia, en muchas ocasiones, viene el consumo nuevamente para aliviar el malestar. Ese es un factor en el que es importante fijarnos. Cuando necesitamos consumir, ya no solo por gusto, ya no solo por los factores a lo mejor recreativos, sino porque si no lo hago me estoy sintiendo mal físicamente, es un punto en el que hay que poner mucha atención. El revisar estos factores, por supuesto que no nos habla, ¿no?, como tal de, claro, tengo un problema de este tipo, o de este tipo, o de qué manera, ¿no? ¿Cuál es el problema que estoy teniendo? No me lo dice. Pero el día de hoy platicarles sobre estos aspectos que podemos ir revisando para checar qué está pasando con nuestro consumo, implica que podemos hacer una exploración inicial muy personal y a partir de esto, entonces sí, probablemente buscar ayuda. Esto es todo por el día de hoy. Espero que la información te haya sido muy útil. Muchas gracias.